José Ramírez, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Desde dónde nos acompañas? Bueno, buenos días, muy amable y muchas gracias. Estoy desde Sabadell, Barcelona, una pequeña ciudad a 30 minutos de la capital metropolitana de Cataluña. Wow, estamos a distancia, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros esta sabiduría que nos traes hoy. En este programa vamos a presentar, antes de hablar pues de tu mejor apuesta, porque me ha parecido un tema importante que tratemos. A mí me gustaría que nuestra audiencia supiese de tu propia boca quién es José Ramírez. Entonces, imagínate que estamos en ese escenario, está aquí José Ramírez lleno de luces, de esa audiencia, y la gente está lista para conocerte y dicen, bueno, tienes un minuto para cautivar esta audiencia. ¿Tú qué historia les dirías de ti mismo? ¿Qué aspectos de tu vida quieres compartir? ¿Qué pasión? ¿Qué experiencia? A la gente, ¿qué le dirías para que digan, uy, yo quiero saber más de José? Bueno, a ver, es una pregunta muy difícil. Eh, José Ramírez es una persona muy normal, y muy preocupada por los destinos de la situación social de sus compañeros y compatriotas y habitantes de su país. Una persona muy sensible que de muy joven se comprometió con las luchas sociales, con las luchas eh, políticas, con las luchas revolucionarias de su país, de Colombia. Hoy estoy, después de 25 años de salir de mi territorio, de mi patria chica, de mi terruño, hoy estoy en España en calidad de asilado político con mi esposa y mis tres hijos, por dos razones. Una, por una militancia, la única militancia política que he tenido, que ha sido con el movimiento 19 de abril M19, un movimiento nacionalista, democrático, y que ha luchado toda la vida por la paz, por la justicia y por la democracia. Y la situación de persecución contra este movimiento, igual que contra cantidad de movimientos políticos, sociales y político-militares que tuvieron que alzarse en armas contra la injusticia de ese país, de ese régimen, de esa clase dirigente. eh, entonces nos obligó a salir de allí. Eh, y no he podido regresar, y es la segunda causa porque la perversidad del sistema de persecución política de la oligarquía colombiana y el régimen colombiano, entre otras, se ha inventado una cosa que se llama los falsos positivos judiciales, que significa construir con el aparato judicial una serie de relatos y de historias que implican judicialmente a las personas para poderlas encauzar, detener, perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy un falso positivo judicial, me están confundiendo con otro personaje buscado, un famoso dirigente del Ejército de Liberación Nacional, un alguien al que ellos denominan terrorista, y que a pesar de que hoy está en la mesa nacional de negociación con este gobierno en búsqueda de un proceso de paz, de todas maneras yo tengo que estar fuera del país porque hay órdenes de captura y situaciones muy graves desde el punto de vista judicial. Bueno, entonces José Ramírez es eso, un ciudadano sensible, luchador por las causas de la justicia de su país, y que hoy lamentablemente es víctima de la persecución política, y por eso estoy fuera del país con mi esposa y mis tres hijos. Historia tan interesante, no la conocía, José. Muchas gracias pues por compartirnos ese pedazo de tu vida. Es difícil, ¿no? A veces con estas situaciones hay que empacar tu vida en dos maletas y chao. Y esta situación pues lo hace un poco complicado porque tienes también a tu familia y tienes esas raíces que hay que también cuidar, y eso es una de las razones por las cuales estás acá. Hemos hablado en privado por muchas razones. Tienes en este momento un llamado hacia lo que es la diáspora colombiana, pero antes de entrar en este tema, muchas personas no conocen
lo que es la diáspora. Entonces, quisiera Ya. que sea de tu boca que venga esa explicación. Para ti, ¿qué es? Vale. Su etimología tiene que ver con el griego y el latín. Ambas lenguas tienen esta palabra en su lenguaje y significa tirar la semilla. La diáspora es el ejercicio de tirar la semilla a la tierra, al aire, al campo, a través de distintos medios. Entonces, pero ya socialmente, sociológicamente, la palabra diáspora significa ese proceso y ese fenómeno de las personas, las comunidades y los pueblos que tienen que salir de sus respectivos terruños, países, lugares de origen, de vivienda, de convivencia, tienen que salir por razones climáticas y ambientales, por razones de falta de alimento o por razones de falta de oportunidad social y en el caso colombiano por persecución política y desplazamientos forzados y forzosos o porque no hay oportunidades para que la gente pueda desarrollar su vida y pueda desarrollar su familia y pueda desarrollar su comunidad. Entonces, la diáspora colombiana es un fenómeno social cuya causa fundamental, histórica y estructural tiene que ver con las distintas violencias que desde el origen de nuestra república se han generado, han pervivido, han persistido y continúan hasta el día de hoy, después de más de 225 años, y tiene que ver también con esa falta de oportunidades que obliga a la gente a salir, a estudiar, a buscarse la vida, a conseguir un dinerito para sus hijos, a mejorar sus condiciones sociales y personales, profesionales, etcétera. Entonces, esa realidad tan dramática que viven casi todos los pueblos del mundo como consecuencia de unos sistemas injustos que generan la exclusión, que generan la desigualdad, entonces hacen que en el caso colombiano sea muy dramático, porque imagínate que a esta altura Colombia tiene alrededor de 10 millones de ciudadanos fuera de sus fronteras. Somos un país de alrededor de 50 millones de habitantes y tenemos casi la quinta parte de ciudadanos fuera de nuestro país. Gente sin derechos, gente sin posibilidades de retorno digno, gente que se va a una aventura terrible a otros países que no le reconocen suficientemente sus derechos y que viven situaciones muy difíciles para adaptarse, para integrarse, para sobrevivir y para desarrollar su proyecto personal de vida. Entonces, esta es más o menos la situación de la diáspora colombiana, que es parecida a otras diásporas de países y pueblos de América Latina y del mundo. De manera que hoy, aunque este es un fenómeno desde el inicio de la humanidad, porque el ser humano fue nómada, el ser humano fue transeúnte, el ser humano sale a buscar las maneras de resolver su vida, de todas maneras es muy triste que los países no logren contener a sus propias poblaciones garantizándole los derechos básicos y garantizándole las condiciones de vida dignas. Entonces obligan a que miles y millones de gentes salgan a rebuscarse la vida y generalmente es del sur hacia el norte. Los países del sur, pobres y empobrecidos por el colonialismo, por los imperialismos, por el egoísmo y la codicia de los países del norte, entonces nos obligan, después de robarnos nuestros recursos, y nuestra mano de obra nos obligan a salir, a buscar vida, dinero, trabajo, salud. Y esa es la situación de la diáspora colombiana. Correcto, sí, estamos de acuerdo. Esos aspectos que has tocado tan importantes también los hablo en mi libro que te he comentado, Diáspora Global. Estamos tratando de cultivar esa inteligencia cultural internacional, colectiva, etcétera. Y pues sí, lo resumimos en eso que tú hablas, ¿no? Ese fenómeno de movilidad que se refleja en todos los seres humanos, no solamente en Colombia, sino a nivel de todo el mundo
Y pues lo importante es eso que estás hablando para preservar nuestras raíces culturales mientras nosotros nos adaptamos a esos nuevos entornos. Hay muchas personas colombianas regadas por todo el mundo haciendo cositas que vamos a hablar como las que tú estás haciendo, importantes. En el caso de la diáspora colombiana, que está compuesta por millones de colombianos, que pues prácticamente vamos a hablar en detalle más o menos contigo. Saber cuántos colombianos están en el exterior ha sido un poco difícil para mi búsqueda también porque es una, digamos, es un programa aparte del que podemos hablar cuando te invite a un segundo programa. Pero vamos a mirar qué estás proponiendo en este momento porque estos inmigrantes que están jugando este papel clave en el desarrollo de la comunidad en el exterior, porque no solamente somos esa economía colombiana que manda remesas, sino que también somos parte de ese intercambio cultural que también tiene acción contundente y es de impacto social. En este momento, ¿tú qué estás haciendo, José? Te cuento, eh, la, 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 la diáspora colombiana en el mundo es una diáspora que no ha sido contada por el Estado colombiano ni por el gobierno colombiano. Ese es un tema muy importante que tenemos que tratar de resolver y que hace parte del programa que hemos venido elaborando hace muchos años, un colectivo de compañeros que estamos trabajando este tema desde el punto de vista sociológico, político, desde el punto de vista electoral, etcétera. Eh, las instituciones del Estado colombiano no se han preocupado nunca por nosotros, ni el Estado en sí. Por lo tanto, ni siquiera están interesados en saber cuántos somos, ni dónde vivimos, ni qué pensamos, ni qué hacemos, ni qué producimos, ni qué estamos en capacidad de aportar a nuestros connacionales. Bueno, entonces estamos solicitando que el Estado colombiano formule, organice, realice un censo de población y cultura para la población migrante, de tal manera que eso permita, con toda la información recogida y sistematizada, permita determinar qué políticas públicas son útiles, son importantes, son necesarias para esta población. Y a partir de ahí empecemos a ser personas reconocidas y personas incluidas en el presupuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo, en las políticas de gobierno y en los proyectos de ley que debe ir elaborando el Congreso de la República. Bueno, te quiero decir para responder a tu pregunta, porque recogí tu preocupación, que puede ser motivo de un tema específico para otro momento. eh, Te quiero decir que yo descubrí dos cosas cuando salí. Yo llevo 25 años fuera de Colombia y no he podido retornar por peligro, porque me pueden apresar, porque me pueden detener, porque me pueden matar. Entonces, resulta que yo descubrí dos cosas. Uno, que podía ser ciudadano del mundo, que al salir me convertía progresivamente, casi que automáticamente, en ciudadano del mundo, que es una maravilla ser ciudadano del mundo, porque empezamos a descubrir otras lenguas, otras culturas, otros ambientes, otras costumbres, otros problemas, otras maneras de ser, y es una maravilla. Y descubrí también, además de esa ciudadanía posible, de cualquier ciudadano que salga y viva esa experiencia de la movilidad, eh, descubrí también que, que, uno, que uno podía ser multicultural, que podíamos vivir la experiencia de la multiculturalidad y también de la interculturalidad, que es ya el nexo y la relación entre las culturas de los pueblos distintos que nos encontramos en los lugares a donde viajamos. Te cuento un dato muy concreto. En la ciudad donde primero viví de España, que fue en el norte, cerca al mar Cantábrico, en Gijón, Asturias, una ciudad pequeñita, portuaria, con mar, maravillosa. En esa ciudad
cuando llegué en el año de 1999, existían 102 nacionalidades en ese momento. Te estoy Ujú. hablando ya casi de 25 años. Entonces, una maravilla la interacción y la relación con la gente asiática, con la gente de Europa del Norte, con la gente de América Latina, con la gente africana. Una maravilla. Y eso nos permitió, por ejemplo, organizar una entidad con gente que estaba estudiando en las diversas universidades asturianas de distintas nacionalidades, porque llega gente a estudiar muchísimo. Organizamos la primera asociación de inmigrantes llamada Ciudadanos y Ciudadanas del Mundo. Entonces fue una maravilla esa experiencia intercultural y multicultural. Pero bueno, entonces te decía que descubrí yo en mi vivencia personal esas dos dimensiones, la dimensión de la ciudadanía universal, donde peleamos los derechos a partir de las sociedades de los países de acogida y de las otras comunidades que están llegando y que están ahí residiendo. Entonces, los derechos políticos y sociales de toda la población y también la otra dimensión, la dimensión de compartir social y culturalmente y en los procesos de integración. Entonces, fue maravilloso. Pero también va descubriendo uno junto a eso los graves problemas, empezando porque no hay un reconocimiento, o sea, en este mundo las mercancías y el capital circulan con absoluta libertad por todos lados y no existen las fronteras, y en instantes y en segundos hay miles de millones de dinero que están en un sitio y en el otro. En cambio, las personas son detenidas, son asesinadas, son obligadas a tirarse al mar, son obligadas a pasar por, 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 por barricadas y por alambradas terribles, son obligadas, bueno, y llegan, y el que llega entonces no tiene papeles, el que llega no tiene identidad, el que llega no tiene derechos, el que llega carece de las necesidades básicas, no tiene un trabajo, conseguir un trabajo es un proceso larguísimo. Entonces empiezas tú a descubrir una problemática terrible que se vive en los países más desarrollados del mundo, con estas poblaciones que buscan desesperadamente resolver sus necesidades básicas y no encuentran la manera. El idioma es distinto, la cultura es distinta, el Estado no es propio, no hay políticas públicas para esta gente, no se les reconoce sus derechos a través de una documentación que los regularice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es terrible la realidad de la mayoría de los inmigrantes y de los miembros de las diásporas de todo el mundo en los distintos lugares de los países a donde llegan. Entonces, bueno, dado ese par de elementos, un elemento muy positivo, que fue el descubrimiento de esa dimensión de ciudadanía universal y de la interculturalidad, y de este aspecto negativo que son las necesidades y problemas y limitaciones terribles para vivir, convivir, desarrollarse, integrarse. Entonces fuimos un grupo de gentes estudiando específicamente la naturaleza de la diáspora colombiana. Bueno, y ahí hay todo un estudio maravilloso durante más de 15 años que ha implicado una serie de documentos y de estudios que hemos ido haciendo circular para ir enriqueciendo y que tiene que ver básicamente con elaborar un perfil de lo que es la comunidad colombiana en el exterior, la diáspora, cuál es su característica, que es una característica de ser una comunidad muy pujante, muy emprendedora, muy potente, con gente muy calificada, muy profesional, gente muy dedicada a todos los campos sociales, económicos, culturales y demás, pero también hemos ido descubriendo sus características de participación social y política que que son ya un poco, pues, un poco más complejas. En el campo, por ejemplo, político, electoral, pues no tenemos los derechos plenamente reconocidos por nuestro Estado a través de las embajadas y los consulados, y no hay una legislación suficientemente amplia en ese sentido. Pero por el otro lado, la gente llega muy quemada con lo que es la realidad de su propio país y la vivencia en su propio país, y por lo tanto entonces llegamos
con escepticismo político, con descreimiento en los partidos, en las instituciones. eh, no tenemos derechos aquí a nada, no tenemos beneficios de lo que deciden en el Congreso o en el gobierno. Entonces, por lo tanto, al no tener esa situación, somos personas que no participamos electoralmente, que es un ejercicio cada 4 años y solamente para elegir presidente o para elegir un solo representante a la Cámara, que es lo que tenemos derecho y que es lo que se ha legislado. Entonces encontramos que de 10 millones de colombianos, solamente 1 millón o 1,5 millones tienen inscrita su cédula en los consulados para poder ejercer el derecho al voto. Y ya en la práctica, cada 4 años, de ese 1,5 millones que tienen inscrita su cédula, solamente votan 200, 150.000, máximo 300.000 colombianos. O sea que hay un índice de abstención política y electoral enorme. Entonces, ya vas encontrando una serie de características de este sujeto político, social, que es, que es la comunidad colombiana en proceso de construcción. Eh, Funcionamos como individuos ahí aislados, medio solitarios, medio en guetos, pero la labor social que se viene desarrollando hace 15, 20, 30 años por activistas, por dirigentes, por gente progresista, por académicos, por intelectuales, por artistas, ha ido poco a poco configurando una conciencia que está permitiendo que la gente organice asociaciones, fundaciones, en pequeñas empresas, etcétera. Y entonces ya se va generando un sentido de pertenencia, de comunidad, de colectivo, que va logrando unos niveles de conciencia mayor y que pues tendrán su repercusión también en el ámbito político. Llegamos a este momento, Liliana, el momento del cambio político en Colombia. Hace 2 años fue elegido Gustavo Petro presidente, un presidente nuevo y distinto de lo que ha sido la tradición política colombiana. Este hombre representa un polo progresista, un punto de vista moderno, un punto de vista humanista, un punto de vista, si queremos llamar socialdemócrata, reformista. Y entonces él llegó con el apoyo de la población colombiana a través de un programa de gobierno que implicaba un paquete de reformas sociales y políticas y económicas muy importantes. Y ahí está, gobernando. Entonces, en este momento histórico, con mucha dificultad que él está y con una presión para que renuncie o para montarle un golpe de Estado, e incluso hay ya descubiertas muchos intentos de asesinato, de magnicidio de él como presidente. Entonces, en esta situación tan difícil que vive Colombia en la búsqueda de un cambio, entonces la diáspora colombiana podría tener, debería tener y queremos que tenga un papel también histórico y también determinante. Entonces es ahí donde desde un espacio que hemos configurado y que llamamos Movimiento Diáspora y Paz Internacional, queremos presentar una propuesta concreta para esta coyuntura política y electoral que vivimos de aquí al 2026. Eh, la mayor parte de mi tiempo como activista, como líder político de izquierda y progresista, tanto en Colombia como en estos 25 años que he estado fuera. O sea, yo he estado relacionado con los movimientos sociales y políticos colombianos e internacionales y por lo tanto tengo una militancia política. Y eso me ha llevado a promover progresivamente espacios eh, políticos dentro de mi comunidad colombiana, tanto a nivel de aquí de España, donde estoy viviendo, como ahora, hace unos 5 años, a nivel internacional. Entonces, hemos logrado configurar poco a poco unos núcleos, unos grupos, unos nodos de personas activistas y sensibles al tema político y del cambio, y ahora con Petro en el gobierno, mucho más. Hay ánimo, hay ambiente, hay ganas, hay deseos
de cambiar y de participar. Entonces hemos ido configurando una especie de movimiento político, social, autónomo, independiente. No No político. queremos, no queremos ser correas de transmisión de ningún grupo político, de ninguna tendencia ni de ninguna ideología de Colombia, y la respetamos a todas, pero Sin queremos politiquería. construir, sí, sin politiquería y sin partidismo político. O sea, queremos Trampas. construir una propia manera de ver la política y de hacer la política nosotros, aquí en el exterior, porque es distinto. La vida nuestra en el exterior como colombianos es distinta a la vida de los colombianos en Colombia, en el territorio colombiano, absolutamente distinta. Todo cambia, las En cada país necesidades, también. los contextos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, por el hecho de ser colombianos, no quiere decir que tengamos que hacer y repetir lo que se hace y se desarrolla en Colombia, no. Aquí vamos a construir nuestra propia manera de ser políticos, de ser social, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, Concretamente, hablamos mm, de esa propuesta que tú traes que es interesante. sí, a ver, hace 2 meses exactamente, para ponerle a esto tiempo y cronología, hace 2 meses, un grupo de personas, después de reflexionar sobre la coyuntura política internacional de los colombianos, decidimos que era la hora de participar política y electoralmente con fuerza, con más decisión. Entonces queremos romper los límites que hasta ahora traemos, el techo que hasta ahora tenemos. Queremos romperlo y creemos que es posible hacerlo porque hay una perspectiva de cambio en nuestro país y queremos nosotros desde acá sumarnos, articularnos, integrarnos, y entonces para ello decimos, pues si es una propuesta político-electoral y hay elecciones en los 2026, faltan 2 años electoralmente según el calendario, menos un año, entonces tenemos que organizarnos para las elecciones, para ganar las elecciones. Y hemos dicho, nosotros por la población y la cantidad de población que tenemos y por la gente que ya está inscrita y habilitada para votar, nosotros los colombianos de la diáspora podemos elegir presidente. Eso ya es una cosa, palabras mayores, como dicen por ahí. Es una cosa muy seria. Que nosotros, aislados, abandonados, tirados, exiliados, desplazados, pateados, sacados de nuestro país y viviendo en condiciones tan difíciles como las que he planteado que se viven en el exterior, que nos planteemos ahora, perdón, que nos planteemos ahora elegir presidente nosotros solitos, pues sí, señor, podemos elegir presidente, podemos elegir presidente. Perdón, un momentico, No, tranquilo. está aquí. Está interesante esa propuesta, pues, para que eh, estos vocablos, digamos, nuevas maneras de pensar y de atraer a los colombianos en el exterior nos queden súper claros. ¿Cómo? Entonces, entonces para tratar de concretar, Liliana, la idea es esta. Nosotros estamos planteando una hipótesis, una hipótesis. Hace 2 años, en el 2022, Gustavo Petro fue elegido con los votos fundamentalmente de la juventud colombiana, después de un hecho social sin precedentes que se presentó, que se llamó el estallido social, donde la juventud desesperada ante la arbitrariedad del gobierno y del poder colombiano y de la oligarquía decidió no más, salió a las calles y durante 3 meses paralizó la vida del país y se enfrentó de manera rudimentaria, poniendo su pecho y su vida, se enfrentó con la represión de la policía y del ejército, que dejó un saldo muy grave de detenidos, de muertos, de gente sin ojos, terrible la situación, pero fueron tan valientes, tan decididos nuestros jóvenes que durante 3 meses lograron echar para atrás varias de las reformas fiscales y varias de las reformas sociales lesivas contra el interés del pueblo que estaba imponiendo el gobierno del señor Duque, el presidente de entonces. Entonces, esos jóvenes oyeron la invitación que les hizo el presidente Petro y les dijo, jóvenes, está muy bien su heroísmo, su valentía y su lucha.
era necesario, los escuchamos, yo quiero escucharlos, pero yo los invito a que en lugar de seguir en esa pelea tan costosa y tan sangrienta, más bien voten, utilicen el poder del voto democrático, el de la soberanía popular, para que elijamos un gobierno del cambio. Yo tengo este programa, yo tengo esta propuesta, nunca hemos gobernado, si ustedes me apoyan, sería importante. Entonces los jóvenes escucharon esa invitación de Petro y votaron. Y eso significó casi 2 millones de votos más para los 11,5, para los 12 millones que sacó el presidente, y pusieron la diferencia, ese 1,5 millones, esos 2 millones fueron la diferencia que permitió ganarle a los otros candidatos de la extrema derecha. Entonces la hipótesis es, si hace 2 años esos jóvenes pusieron la diferencia para que por primera vez llegara un gobierno del cambio, entonces esta vez, en el 2026, somos nosotros, los ciudadanos de la diáspora, que nunca hemos votado, que nunca hemos decidido políticamente, que nunca hemos jugado en la historia del país ni en la historia política. Nosotros queremos esta vez poner presidente, porque sabemos que si votamos, la gente que estamos inscrita, eso significará colocar la diferencia, como en el 2022, suficiente y necesaria para que el siguiente compañero o compañera que nos vaya a representar del progresismo y del cambio en Colombia pueda ser elegido presidente o presidenta. Entonces, esa es la hipótesis. 2026 somos nosotros, los ciudadanos de la diáspora, que nunca hemos votado, que nunca hemos decidido políticamente, que nunca hemos jugado en la historia del país ni en la historia política. Nosotros queremos esta vez poner presidente, porque sabemos que si votamos, la gente que estamos inscrita, eso significará colocar la diferencia, como en el 2022, suficiente y necesaria para que el siguiente compañero o compañera que nos vaya a representar del progresismo y del cambio en Colombia pueda ser elegido presidente o presidenta. Entonces, esa es la hipótesis. Y queremos entonces colocar 1 millón de votos, queremos que haya otro 500,000 de votos que se inscriban, de ciudadanos que se inscriban, y que podamos organizar las estructuras electorales, los núcleos, los comités del cambio. Estamos invitando a que construyamos comités del cambio en todas las ciudades del mundo, en todos los países del mundo, para que los colombianos podamos entonces tramitar, gestionar nuestro derecho al voto y llenar las urnas de todos los consulados del mundo el día de las elecciones en el 2026 para ganar. Y esperamos que nos permitan votar y participar democráticamente, y no que tengamos que enfrentarnos de otra manera, dado que de pronto se produzca un golpe de Estado o dado que de pronto nos asesinen al presidente. Ojalá no se produjeran estas eventualidades y pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, si la diáspora participa de esa manera, podríamos poner presidente. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que los candidatos vengan, los podamos conocer, puedan hacer gira con nosotros y firmen con nosotros un compromiso transparente y claro, que asuma nuestras reivindicaciones a través de un programa social, político y económico que tenemos. Nosotros tenemos derecho a los beneficios de todas las reformas, de las reformas sociales, de vivienda, de salud, de educación. Nosotros tenemos también que beneficiarnos, y nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros queremos que aquí haya una universidad pública de la diáspora. Nosotros queremos que nuestras remesas económicas, que son el segundo renglón del Producto Interno Bruto de la economía colombiana, sean tramitadas y gestionadas por la banca pública, no por entidades multinacionales financieras que nos roban permanentemente con intereses muy altos, y que luego eso llega al país y no significa ningún beneficio. Nosotros queremos ser la séptima región administrativa y política de Colombia, porque hay 6 regiones naturales y geográficas en Colombia que van a ser también regiones administrativas en el país. Dentro de poco la constitución política ya lo permite,
Entonces nosotros estamos reclamando desde ya que nosotros queremos ser la séptima región con derechos, con políticas públicas, con presupuesto, con proyectos y planes de y programas de gobierno. Nosotros queremos elegir al presidente, pero también queremos elegir unos senadores, queremos elegir a unos representantes a la Cámara nuestros y queremos que en el gobierno, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el viceministerio se cree un viceministerio de la migración, de la diáspora, para que nosotros podamos tener ahí una representación. Queremos también, óigase bien Liliana, queremos elegir de manera directa y democrática a nuestros cónsules, que son el nexo, que son la relación directa con nosotros, con los ciudadanos. Es la presencia del Estado y del gobierno en el exterior y que hoy brillan por su ausencia y que hoy brillan por su inoperancia, por su ineficiencia y por ser nidos de corrupción, de burocratismo y de lo peor. Nosotros queremos que esos consulados, que los queremos llamar consulados de la paz, sean consulados de los ciudadanos y sean nuestros, y allí se gestionen las políticas públicas y los programas que necesitamos. Pero para eso necesitamos también una reforma constitucional y política que nos permita elegir a nuestros propios cónsules en todo el mundo. Nosotros ya somos mayores de edad, vivimos, la mayoría ya vivimos un promedio de 20, 25 años en el exterior, conocemos estos países, conocemos estas culturas y estas lenguas, conocemos las necesidades de nuestros compatriotas y sabemos qué necesitamos. Y entonces queremos construirnos como una comunidad de derechos y queremos construirnos como una región. Por lo tanto, estaremos en capacidad de elegir a nuestros propios cónsules. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que hacen maravillosa nuestra participación esta vez. Esta vez, nuestro voto, Liliana, vale oro, vale muchísimo. Y le estamos diciendo a toda la gente que nunca ha votado, que no ha querido votar, que tiene todas las razones del mundo por las cuales no tenía sentido votar, que hoy sí vale la pena votar, que hoy sí tiene importancia votar, que hoy con Petro y con las posibilidades de renovar el mandato del cambio, tenemos la posibilidad de hacer valer de nuestro voto. Entonces estamos invitando a eso. Entonces, la propuesta es muy concreta, es nosotros queremos aquí tener a la señora Diana Carolina Corcho y al señor Gustavo Bolívar acompañándonos, visitando a todas las comunidades, diciéndonos cuál es su compromiso de cambio con el país y nosotros cómo vamos allí, cuál es el programa que ellos van a coger de parte nuestra. Y a partir de ahí, entonces, nosotros decimos, vamos a poner 1 millón de votos y queremos entonces tener presencia concreta en el Congreso, en el gobierno y en el Estado colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. De manera que esa es a grandes rasgos la propuesta. Estamos con un documento haciéndolo circular, que sería interesantísimo, Liliana, que de este programa tan importante se pudiera hacer conocer el documento concreto de la carta, que estamos hoy haciendo una presentación y un lanzamiento concreto, y lo venimos haciendo hace 2 meses. A partir de ahora, son ellos, los candidatos y precandidatos, los que tienen la palabra. Si no nos paran bolas, si no nos siguen viendo, si nos siguen desconociendo, si nos siguen excluyendo, es una responsabilidad política e histórica muy grande que la historia se los cobrará. Nosotros hoy los necesitamos aquí, pero queremos que ellos sean nuestros interlocutores, porque con esto termino esta parte de presentación muy rápida. La diáspora existe y quiere existir. La diáspora es paz y puede jugar como un factor determinante de paz hacia el proyecto de la paz total que hay que construir en el país. Y la diáspora es poder ciudadano, es el poder del voto y el poder de la democracia. Y nosotros queremos jugar históricamente esta vez. Gracias, José. Pues mira, sabes que el tiempo aquí corre, pero así ya casi van a ser las 12 acá, es decir, casi que nos ha ido 1 hora en el programa. Pero mira que hay tantas cosas importantes que has tocado, puntos muy interesantes y tenemos que hacer un segundo programa. Sin embargo, hay cosas que me quedan sonando, por ejemplo,
¿cómo podría uno garantizar que ese esfuerzo, que no es únicamente, pues, que no sea como lo vean ellos para ganar votos en el exterior, sino que mirar también que vengan con esos mecanismos para mantener la transparencia de la que tú estás hablando en todo el discurso que has dado? Y sería bueno mirar cómo ellos van a abrir esos espacios de diálogo que sean abiertos, donde los colombianos puedan, ellos puedan, y pues me incluyo, expresar directamente esas inquietudes, ¿cierto? Porque hay que, Sí. pues bueno, mirar organizaciones independientes, cosas diferentes, porque lo dice ese famoso dicho que el que sigue haciendo las mismas cosas va a tener siempre los mismos resultados. Entonces habría que hacer algo diferente en esa parte. Sí. Entonces, ¿tú crees definitivamente que el liderazgo de Carolina Corcho puede enfrentar todos los desafíos políticos actuales que hay dentro y fuera del país? ¿Crees que ese liderazgo va a ser lo que va a hacer la diferencia? Pues a ver, en ese momento hay alrededor de unos 25 o 30 personas, hombres y mujeres en el país, que podrían jugar como precandidatos presidenciales, hombres y mujeres. Y no se les ve ninguna relación con factores de poder financiero, oligárquico, transnacional, imperial, etcétera, etcétera. Entonces, primero, esos dos nombres, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, nos generan confianza. Segundo, los hemos visto siendo personas muy leales al programa y al proyecto de cambio y muy leales al líder del cambio que es Gustavo Petro, nuestro presidente. Y eso se ha visto cuando ella fue ministra de Salud y ahora cuando este señor está de director del Departamento de Seguridad Social, el DPS. Entonces, en su actuación los vemos siendo leales y por último los vemos siendo valientes y coherentes, o sea, gente que está decidida a arriesgar su vida y sus beneficios personales por entregarse a una causa de justicia y de lucha por el pueblo. Entonces, por ahora son los dos perfiles los perfiles que más nos interesan. Ya veremos en la criba que se va a producir y cuando empiece realmente la campaña y cuando empiecen a salir y a comentar y a expresar sus programas y puntos de vista, en qué quedan. Nosotros les exigimos desde la diáspora que sean valientes, que sean valientes. Ellos hoy no pueden decir, aparentemente ellos no pueden decir que son precandidatos, ni que aspiran a la candidatura, ni que son muy, porque todavía el calendario electoral no ha empezado en forma. Eso empezará a partir de marzo del próximo año. Sin embargo, nosotros aquí en la diáspora les estamos diciendo, sean decididos, sean valientes, comuníquense con nosotros, tengamos reuniones virtuales. Queremos invitarlos física y materialmente a que vengan a nuestros países y se reúnan con nosotros y hagan una gira por todos los países. Queremos organizar asambleas ciudadanas y populares con ellos y queremos que escuchen nuestra historia, nuestro dolor, nuestras propuestas, nuestra lucha. Queremos que ellos la conozcan porque lo cierto es que no lo conocen. La mayoría de los políticos colombianos no nos conocen, ni conocen esta realidad tan compleja que es la diáspora colombiana. Entonces nosotros los estamos invitando a que vengan y esperamos que ellos sean. Ahora, si de aquí a mañana no vienen, no responden, no pueden, o se llenan de miedo, o se vuelven no sé cómo, bueno, ya los veremos y entonces seguiremos viendo con quién podemos jugar. Pero nosotros hoy queremos y necesitamos jugar con quien aspira a la presidencia y estamos en capacidad de elegir presidente o presidenta y queremos jugarnos por ellos, pero a cambio por primera vez de un compromiso por escrito y un compromiso público y un compromiso que implique proyectos concretos que lleguen al Congreso y que lleguen al gobierno. Esta vez no queremos entregar simplemente un voto de confianza, no, tenemos que organizar equipos de trabajo, equipos técnicos, proyectos concretos y queremos que cuenten con nosotros y nosotros participar de manera directa los espacios de poder político y público que existe.
De manera que esa es una regla de juego. Vamos a ver. Claro, bueno, importantísimo este cierre que has hecho para que todos estemos conectados con esa importante misión y visión de saber para qué sirve un voto, porque tú lo has resumido allí. Si no sabemos informados qué es lo que tenemos en nuestras manos, es el poder Un poder de enorme. del voto, perdón, es con el que Sí. quiero que quisiera resumidamente invitar a las personas. ¿Para qué sirve un voto? ¿Qué nos da ese poder? Bueno, pero antes ya despidiéndome y cerrando, Liliana, y agradeciéndote muchísimo este programa y esta oportunidad, eh, yo quiero decirte otra realidad que vivimos, los colombianos en el exterior. Aquí como en el país, estamos divididos. Hay fuerzas distintas, hay grupos distintos, hay gente con mucho ego, hay aspiraciones personales y personalistas. O sea, ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha están siendo suficientemente coherentes y consecuentes con las necesidades del pueblo. Y el pueblo está viendo eso, y el pueblo está criticando eso. Entonces es una pena. Yo quisiera, de manera muy amable, pero muy honesta y con mucha angustia, dirigirme a través de tu programa hoy a todos los líderes, activistas, dirigentes de todos los sectores sociales, políticos y económicos de colombianos en el exterior y decirles, juntémonos, juntémonos de verdad por cosas fundamentales, como decía en un momento dado Álvaro Gómez Hurtado. Juntémonos sobre lo fundamental y lo fundamental hoy es la paz. Necesitamos la paz, que llevamos muchos años sin ella. Necesitamos justicia social, necesitamos bienestar, necesitamos que no se mueran los niños. O sea, hay tres, cuatro cosas tan importantes que independiente de los colores, de los apellidos, de la clase social, de las ideologías, tendríamos que unirnos. Entonces, yo hago un llamado a la unidad en ese sentido y que tengamos conciencia histórica de que nosotros podemos jugar con mucha fuerza y con mucha contundencia desde la diáspora si nos lo proponemos, si nos organizamos y si nos decidimos a ello. Entonces yo le digo entonces a cada uno de los ciudadanos colombianos, tenemos el poder en las manos, en los dedos, tenemos el poder de cambiar el país, tenemos el poder de elegir presidente, tenemos el poder de poder existir y salir del silencio, del anonimato, de la invisibilidad en que hemos estado. Somos gente muy berraca, gente muy potente, gente muy bella. Petro hoy está diciendo unas verdades enormes. Colombia, el país de las maravillas, Colombia, el país de la belleza, Colombia, el país de la riqueza, Colombia, el país que puede salvar a la humanidad a través de toda esta propuesta que se hace del pulmón, de la selva amazónica y de todos estos, y de todas estas propuestas sobre el cambio climático. Nosotros hoy podemos aportar mucho y valemos mucho. O sea, tenemos es que sanarnos, tenemos que reconciliarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que entender que ya es suficiente con tanta sangre y tanta muerte y abrirnos a la esperanza y abrirnos a la vida. Es un voto por la vida y es un acto de fe por la vida lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a defender el cambio, vamos a sostenerlo, vamos a elegir presidente, pongamos 1 millón de votos y vamos para adelante. Gracias. Gracias, José. Entonces, mira, vamos a hacer las conclusiones del programa para que las personas puedan hacerse como una idea también resumida de lo que has dicho. Hemos hablado de esa visión y objetivos de la diáspora, hemos escuchado lo que tú quieres. Las personas, pues, este video va a estar en YouTube, entonces pueden escucharlo más despacio. Hemos mirado que la postura de los temas claves que hay en la diáspora necesitan una atención urgente. Hay cosas que se agradece que se han hecho en este nuevo gobierno, con esta presidencia. Hemos tenido también una visibilidad, pero hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, no se ha visto algo que sea explícitamente, que esté escrito en un documento donde se diga la diáspora tiene derecho a, y esa palabra pues es muy importante, explícitamente debemos encontrar esas cosas en los debidos documentos que está proponiendo José. Esos momentos relevantes de los que tú hablas, que lo hemos pasado muchos colombianos en el exterior, pues habría que también invitar a otras personas a que
se sienten un momento, paren las actividades y miren cuáles son esas necesidades que ellos o ellas traen y hacerlas llegar también. Podemos hacer contacto con la parte de la diáspora a través de José. José, entonces vamos a colocar también aquí tu correo, ¿no? Para que sea el contacto directo contigo a lo que terminemos el programa. Las partes que has mencionado son bastante urgentes, algunas son fortalezas y debilidades, pero también tenemos otras que son, digamos, oportunidades, amenazas, es lo que le llamamos el DOFA, ¿no? Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para que hagamos algo informado, algo conjunto, algo que sea alineado a esas sueños, pasiones, intereses que tenemos todos, que tenga una acción contundente de impacto social, tanto de cada uno de nosotros en las familias también como en la parte comunitaria. Y a esto le has agregado que quieres que sea una de las lideresas en Colombia como Carolina Corcho, o que sea también uno de los líderes que están trabajando ahora con esta presidencia, como Gustavo Bolívar, para que sean los voceros de la siguiente etapa del 2026. Y también, pues has mostrado con tus palabras y tus acciones cuál ha sido ese compromiso tuyo que has tenido desde que saliste del país, no por voluntad, sino porque así pues la vida te lo puso, pero nos has dado un ejemplo de querer salir adelante teniendo en cuenta también un objetivo común que es muy importante, casi poco visto por estos momentos. A mí me gustaría pues que cerremos el programa de una manera en la que tú nos digas dónde te contactamos y también que miremos cuándo podemos hacer la segunda parte del programa. Bueno, la segunda parte la haremos cuando tú digas y cuando tu agenda lo permita, Liliana, con mucho gusto. Yo estoy disponible porque esta es una labor muy importante, comunicar, invitar, seducir, etcétera. El correo electrónico institucional del Movimiento Diáspora y Paz Internacional es el siguiente, mira, diáspora y paz arroba gmail.com, gmail.com, ¿no? Así es simple, diáspora y paz arroba gmail.com. Ese es el correo electrónico al cual ustedes se pueden dirigir para participar, para firmar esta carta, para estar en los comités de locales y municipales que estamos creando, para crear una asociación Diáspora y Paz en su respectivo lugar de residencia, para que vamos organizando la inscripción de las cédulas de los ciudadanos de cada una de nuestras regiones ante los consulados y para que hagamos las 1000 tareas que son necesarias de aquí en adelante. A mí me gustaría cerrar por parte mía, Liliana, pidiéndole públicamente a Diana Carolina Corcho y al compañero Gustavo Bolívar que nos escuchen, que se tomen un tiempo de su actividad política personal para que nos escuchen. Necesitamos dialogar con ellos, necesitamos que la gente los vea y los conozca, necesitamos que ellos vengan y lleguen y estén con nosotros en estos lares. La diáspora es muy potente, es muy valiosa, será una herramienta potentísima para el cambio y para la transformación del país en todos los terrenos, pero necesitamos que nos ayuden a articular esta fuerza y este poder y esta realidad con esa situación del país que tanto lo necesita. Nosotros lo queremos hacer, pero queremos solicitarles amablemente que nos lo permitan, que lo vean y que estén dispuestos con nosotros a caminar este camino de lucha, de existencia. Gracias, José, por ese mensaje importante, ese cierre. Entonces, el próximo programa te la digo por interno porque vamos a cuadrar unos detalles más. Hemos hablado de bastantes cosas, pero no podemos resumir la historia de Colombia en 40, 50 minutos. Sin embargo, vamos a estar en
contacto también con otros grupos de la diáspora o los colombianos residentes en el exterior para otros que todavía no conocen el término. Y los invitamos también a que lean mi libro, porque vamos a estar pendientes de este tema. En el libro tratamos todo esto que está hablando José, que es importante que nos empoderemos con conocimiento, porque esas uniones que estamos haciendo en el momento son lo que se necesita para hacer conocer estas importantes necesidades de todos los colombianos y colombianas residentes en el exterior. Cada caso es especial, cada caso es diferente, no estamos generalizando, pero sí estamos haciendo un llamado a que compartamos, construyamos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el exterior, lejos pero no indiferentes. Entonces, muchísimas gracias, ha sido un espacio bastante productivo, he aprendido contigo bastante hoy, José, y nos vemos en el siguiente programa. Me encantó tu mejor apuesta, esta invitación. La vamos a hacer conocer en varios países del mundo y vamos a estar atentos a la siguiente parte de esta sección. Gracias, un abracito. Bueno, chévere, muy amable, muchas gracias, que estén bien. Y alista tu grupo, entonces tu equipo, y vamos a hacer la siguiente parte del programa con unas personas que tú puedas invitar para que vengan y vemos otras perspectivas también desde otros países del mundo. Ok, Bueno, muchas gracias, José. Y ánimo bueno, y a ti, muy amable. seguimos en esas propuestas que O- traes. ok, Gracias por tu sabiduría. Chao, chao. vale, gracias, muy amable. Chao.